queridos estudiantes, y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso Cálculo 1. Hoy hablaremos acerca de las factorizaciones, así que comencemos por definir qué es una factorización. Pues bien, factorizar corresponde a escribir una expresión algebraica como el producto de dos expresiones más simples. Recordar que producto hace referencia a la multiplicación, es decir, queremos escribir una expresión algebraica como la multiplicación de dos expresiones más pequeñas. Esto suena un poco confuso con palabras, pero verás que es muy sencillo a la hora del trabajo práctico. Vamos a hacerlo. La primera de las factorizaciones que vamos a revisar corresponde a la factorización mediante un factor común. En este caso lo que vamos a hacer es tratar de buscar qué es lo que se repite en cada uno de los términos de la expresión algebraica. Y eso que se repite lo dejaremos delante y dentro de un paréntesis todos los términos con aquellas partes que no se repiten. Ahora, esto que se repite debe incluir tanto a las letras y a los números. Y en el caso de las letras debe incluir la potencia más pequeña de aquella letra que se repite entre todos los términos de la expresión algebraica. Veamos algunos ejemplos de eso. En el ejemplo número 1, lo que tenemos es que los tres términos que están ahí presentes tienen repetida la letra A. Esa es la razón por la cual la letra A se deja delante de un paréntesis y luego dentro del paréntesis los mismos términos pero sin incluir la letra A. Esto es, la X, la Y y la Z acompañado de su signo negativo. Si revisamos el ejemplo 2 ya es un poco más complicado. Miremos, lo que ocurre es que en todos los términos se repiten la letra X y la letra Y, pero de todas las veces que se repiten es necesario que tomemos la menor potencia. En el primer término la letra X está elevada a 1, en el segundo está elevada a 3 y en el tercero está elevada a 4. Por tanto, nuestra elección será la potencia 1 y ese es el término que está ahí presente. Ahora bien, en el caso de la Y, tenemos una i elevado a 2, una i elevado a 5 y una i elevado a 4. Por tanto, el menor grado es 2 y ahí está presente el segundo término. Por último, debemos revisar los números. Y en el caso de los números tenemos presente el número 3, el número 15 y el número 24. Aquí debemos escoger cuáles son los factores numéricos que se repiten y para ello el número también debe estar factorizado o descompuesto en sus factores primos. Es decir, el número 15 lo podemos escribir como 3 por 5 y el número 24 lo podemos escribir como por ejemplo 3 por 8 y luego 3 por 8 lo podemos escribir como 3 por 2 por 2 por 2. Y esa será la expresión que utilizaremos para compararlos. Entonces, el único número que se repite es el 3 y por ello es que el 3 está aquí delante de la expresión. Así, nuestro factor común entonces es 3x y al cuadrado. Y eso lo vamos a dejar delante del paréntesis. Luego, dentro del paréntesis dejaremos los términos que no se han repetido. Veamos. En el caso del primero, ya que nuestro término en común es 3x y al cuadrado, no existe nada que nos esté repitiendo. Para señalar que hay un término es que dejamos un número 1. Luego de ello entonces tenemos 15, x al cubo y a la quinta. Como tenemos un x elevado a 1 en nuestro término y acá un x al cubo, entonces lo que faltan son 2 y por tanto está el x al cuadrado. Lo mismo ocurre con la y. Tenemos la y al cuadrado y luego y a la quinta. Lo que faltan son 3 potencias, por ello es que aquí está y al cubo. Finalmente, en el caso de los números, si tenemos un 3 y acá un 15, lo que nos falta para convertirlo en 15 es un 5. Ahí está presente el número 5. Y revisemos qué ocurre con el caso de los signos. Esa expresión tiene signo negativo delante. Y dado que el término que se encuentra aquí es positivo y ese que está ahí es negativo, es necesario que ese sea negativo para que produzcan el término que estamos buscando. En el último caso, entonces, nos falta ese término que comienza con 24. Revisemos las letras. Tenemos nuevamente una x elevado a 1, acá un x elevado a 4, y por tanto lo que falta es una potencia elevada a 3. En el caso de la y, tenemos y al cuadrado y acá y a la cuarta, y lo que falta es una potencia elevada a 2. Y en el caso de los números, tenemos 3 y el número que buscamos es 24, por tanto debemos tener aquí un número 8. Y los signos en este caso permanecen todos positivos, puesto que la expresión es positiva. Así entonces, ahora nuestra expresión, que antes estaba compuesta por una resta y una suma, ahora su operación principal es la multiplicación de esas dos expresiones algebraicas. Y por ello está factorizado. Pasemos entonces a la factorización por agrupación de términos. Lo que queremos aquí es revisar aquellos casos en que no ocurre en que todos los términos tengan un elemento en común, sino que puede ser que alguno de ellos tengan un elemento en común y otro grupo tenga otro elemento en común. Lo que haremos en ese caso es agruparlos por términos. Veamos eso. En el número 1 del ejemplo 2, lo que ocurre es que los dos primeros términos tienen presente la letra A, mientras que el tercer y cuarto término tienen presente la letra B con signo negativo. Entonces,
Para factorizar dejaremos fuera la letra A y dentro del paréntesis aquellos términos sin elemento en común. Y en el segundo caso, factorizaremos mediante la letra B con signo negativo y dentro del paréntesis aquellos elementos ya sin el que tienen en común. Por ello entonces la factorización queda escrita como A multiplicada por X más Y menos B multiplicada por X más Y. Y luego lo que ocurre es que volvemos a tener un término en común. Sí, ¿cuál es nuestro término en común? El X más Y, que está presente aquí. Se repite en ambos casos, así que lo podemos dejar delante de un paréntesis y dentro del paréntesis las otras dos letras, la A y el menos B. Y así entonces queda totalmente descrita nuestra factorización. El resultado final será la multiplicación de X más Y por A menos B. Y nuestra expresión, que originalmente eran solo sumas y restas, ahora está escrita como el producto de esas dos expresiones más simples, el cual es el objetivo final de la factorización. Un caso importante es qué ocurre con aquellos términos que son el desarrollo de algunos de los productos notables que vimos anteriormente. En ese caso, entonces, basta con retomar las fórmulas que teníamos. Y como podemos observar en este ejemplo 3, lo que ocurre es que existe, por ejemplo, una diferencia de cuadrados. En el caso del primero, tenemos una diferencia de ese elemento que está al cuadrado y ese elemento que está al cuadrado. Y una diferencia de cuadrados se escribe como una suma por diferencia, donde se escribe el primer término sin estar al cuadrado, repetido en ambos casos, y luego el segundo término sin estar al cuadrado, pero con signos distintos. En este caso, por ejemplo, existe el número 16 que corresponde a 4 al cuadrado. Es por ello que hemos escrito 4 y 4. Y luego la letra B que está al cuadrado, pero la escribiremos como B y B. Y luego los signos positivo y negativo, porque ellos son los que marcan justamente la fórmula de la diferencia de cuadrados. Y ahí nuevamente nuestra expresión está escrita como la multiplicación de dos elementos o dos expresiones algebraicas. Lo mismo ocurre con el siguiente caso. En el siguiente caso es un cuadrado de binomio. Podemos observar que tiene la forma de el primero al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado. La tercera posición estará el segundo al cuadrado, es decir, 3y al cuadrado. Y en la parte del medio tenemos el doble del primero por el segundo. Démosle forma. Aquí está bien descrito. Entonces, tenemos el 2x al cuadrado, el doble del primero por el segundo y luego el segundo al cuadrado. Por tanto, es un cuadrado de binomio. Y lo podemos escribir como 2x menos 3y elevado al cuadrado, que es justamente la fórmula que nos permitía el cuadrado de binomio. Y en ese caso, nuevamente, lo tenemos factorizado, porque recordar que esto es lo mismo que escribir 2x menos 3y multiplicado por 2x menos 3y. Y ya está, tenemos el cuadrado de binomio. Y en el último caso se encuentra algo que llamamos trinomio cuadrático no perfecto, que corresponden a expresiones de este estilo, donde en primer lugar tenemos un x al cuadrado, en el siguiente tenemos la x acompañada de algún número, incluyendo su signo, y finalmente un término libre. En ese caso, para poder factorizarlo, la mecánica es muy simple. Se escriben dos paréntesis y en cada uno de ellos se deja la letra x adelante. Luego debemos escoger un par de números que cumplan con la siguiente condición. Multiplicados deben dar el resultado que está ahí, es decir, 6 positivo, incluyendo su signo. Y sumados deben dar el resultado que está ahí, menos 5, incluyendo su signo. Entonces debemos buscar un par de números cuya multiplicación sea 6 y cuya suma sea menos 5. No es tan difícil darse cuenta que esos números son menos 3 y menos 2, puesto que multiplicado menos 3 por menos 2 es 6 y sumados serán menos 5. En ese caso entonces el primer número se escribe ahí y el segundo número se escribe ahí y ya está factorizado nuestro trinomio cuadrático no perfecto. Estas son las factorizaciones que nosotros necesitamos. Dejaremos también en su guía la completación de cuadrados, que nunca está de más que la maneje, pero no es tan usual dentro de nuestro trabajo. Y ya, mis queridos estudiantes, eso era todo lo que debíamos conversar acerca de las factorizaciones. Y ahora es momento de desarrollar ejercicios y practicar. Pero eso le queda a usted. Por ahora yo me despido. Que tengan un agradable día. Nos vemos.